Nunca pensé que compartiría esto, pero la vida a veces nos empuja hacia revelaciones inesperadas. Mi nombre es Isabella. Tengo 44 años, y mi historia podría parecer un extraño entrelazado de emociones. Soy una madre soltera. Mi hijo Alejandro es mi mayor logro. Por muchos años, estuvimos solos contra el mundo. Ahora, él tiene 22 años. Es un joven con un futuro brillante. Pero para mí, sigue siendo el mismo niño que buscaba consuelo en mis brazos después de las pesadillas. Nuestra relación siempre ha sido cercana, quizás demasiado cercana. Todo iba como de costumbre hasta que una noche lo cambió todo. Alejandro llegó a casa después de un largo día de clases en la universidad y su trabajo a medio tiempo en una cafetería del centro de Puebla. Sus ojos delataban cansancio. Sus movimientos se habían ralentizado. Mamá, me siento un poco raro, dijo con una voz suave. Preocupada, le ofrecí que descansara, preparé un té de manzanilla y lo cubrí con una manta tejida a mano, típica de las abuelas mexicanas. Pero en lugar de ir a su habitación, terminó en la mía. El viento fresco de la sierra soplaba contra la ventana, y la casa parecía sumirse en un silencio profundo. Me senté a su lado, queriendo solo aliviar su malestar, pero algo empezó a cambiar. No de inmediato, sino poco a poco. Se acercó más, su rostro casi rozando mi mano. Había algo más en ese toque que solo buscar calor. El sutil detalle, el movimiento de sus dedos, el ligero aliento en la piel hicieron que mi mente girara en círculos. ¿Debería haberme levantado? Crear una barrera física entre nosotros. Pero algo dentro de mí me retuvo. Entonces sentí algo firme bajo la manta presionando contra mi pierna. Mi corazón latió más rápido y mi respiración se volvió irregular. Tal vez era solo un reflejo, un gesto inconsciente, pero mi intuición me decía que algo más estaba ocurriendo aquí. Por un momento, imaginé cómo actuaría cualquier otra madre, haría una broma, aligeraría la situación. Pero su cabeza descansaba en mi hombro, su rostro tan cerca que podía sentir su aliento. Mis pensamientos se confundieron, la vergüenza crecía. Cuando finalmente abrió los ojos, nuestras miradas se encontraron. Había una nueva intensidad en su mirada que nunca había notado antes. Como si estuviera tratando de entender qué pensaba yo, buscando una respuesta en las profundidades de mis ojos. ¿Estás bien?, pregunté, intentando mantener la calma. Su voz fue más suave de lo que esperaba, casi un susurro. No respondió de inmediato. En cambio, su mano, que descansaba sobre la mía, comenzó a moverse. Sus dedos se deslizaron en un toque gentil, casi hipnótico. Un escalofrío recorrió mi piel. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué sus acciones parecían tan familiares y al mismo tiempo nuevas? ¿Por qué cada uno de sus gestos resonaba en mí con algo más? Ese simple toque, tan pequeño, envió una sutil carga eléctrica a través de mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza y me odiaba por no poder controlar la ola de emociones que me inundaba en ese instante. Pero había algo dubitativamente humano en ello. Algo más allá de los roles de madre e hijo. Alejandro, dije suavemente, tratando de encontrar mi voz. Se detuvo por un momento como si esperara que dijera algo importante, pero las palabras se atascaron en mi garganta. En cambio, solo me quedé allí mirándolo a los ojos, que me observaban con una mezcla de curiosidad y algo más profundo. La habitación se sentía estrecha, el aire espeso con la conversación inconclusa. Cada segundo que pasaba se extendía, haciendo todo más tenso. Podía oír mi corazón latiendo, el ritmo acelerado me hacía sentir viva, pero asustada al mismo tiempo. Alejandro se movió de nuevo, sus labios ligeramente entreabiertos como si estuviera a punto de decir algo. Pero en lugar de eso, solo sonrió suavemente, con timidez, un toque de vulnerabilidad pero con una confianza inesperada. Estoy bien, mamá, dijo con una voz baja y ronca. Solo necesitaba esto.
Sentí una nueva sensación lavarse sobre mí, algo que nunca había experimentado antes. Ese sentimiento me persiguió día tras día. Después de esa noche, todo volvió a la rutina. Alejandro continuó con sus clases y su trabajo como si nada especial hubiera pasado. Pero para mí, ese momento permaneció vivo en la memoria. Sentía su presencia constantemente, incluso cuando él estaba en otra habitación. Ese calor, ese toque, ¿qué me estaba pasando? Pasé días tratando de ignorar esos pensamientos, pero regresaban con doble fuerza cada vez que lo veía. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos en la cocina con sus azulejos coloridos típicos de las casas mexicanas, Alejandro no se dio cuenta de que lo observaba distraídamente. Sus movimientos se habían vuelto dolorosamente familiares. Como pasaba la mano por su cabello cuando estaba concentrado. Como su sonrisa suave iluminaba la habitación. Incluso el tono profundo de su voz que ahora sonaba diferente. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, su voz calmada, pero con un toque de preocupación. Sí, solo cansada, respondí rápidamente, forzando una sonrisa que esperaba fuera convincente. Asintió, pero sabía que él sentía algo más. Era como si ambos estuviéramos pisando terreno delicado, tratando de no despertar algo oculto, pero sin el coraje para nombrarlo. Después de la cena, él fue a su habitación, y yo me quedé sola en la cocina, lavando los platos. El agua caliente fluía sobre mis manos, pero mis pensamientos estaban lejos. Reviví ese momento en la cama cuando el silencio nos envolvió. Esa noche, me acosté en la cama, pero el sueño no llegaba. Me removí inquieta varias veces hasta que oí pasos suaves en el pasillo. Mi corazón latió más rápido. Su puerta estaba entreabierta, y podía ver cómo la luz suave del pasillo se atenuaba mientras pasaba. Esperé unos minutos, tratando de calmar mi corazón que latía salvajemente. Pero la curiosidad y la ansiedad resultaron más fuertes. Me levanté, caminando descalza sobre el piso frío de baldosas, y me acerqué a su puerta. Todo estaba en silencio adentro, pero sabía que no estaba dormido. Algo dentro de mí me urgía a abrir esa puerta, pero mi mente me decía que regresara a la cama. La lucha interna me dejó tensa, confundida y extrañamente viva. Antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta se abrió lentamente. Alejandro estaba allí, de pie inmóvil con una expresión de sorpresa y algo más que no podía identificar del todo. Me miró por varios segundos como si tratara de descifrar qué hacía yo allí, pero no dijo nada. Oí un ruido, mentí, tratando de justificar mi presencia. Alejandro no respondió de inmediato. Simplemente se hizo a un lado un poco, dejando la puerta abierta como una invitación silenciosa. Entré en la habitación, sintiendo como el aire se llenaba de una atención que parecía viva, pulsante. Su mano pasó por su cabello, un gesto que había notado muchas veces antes. Pero esta vez, no aparté la mirada. Observé cada movimiento suyo, cada detalle. ¿No puedes dormir?, pregunté, tratando de aliviar la tensión, pero mis palabras solo profundizaron el momento. Sacudió la cabeza. No. ¿Y tú? Sacudí la cabeza también, sin decir nada. El silencio se instaló entre nosotros de nuevo, pesado y lleno de significado que ninguno de los dos quería reconocer. Me senté a su lado en la cama, sintiendo su cercanía. Mi cuerpo reaccionaba por sí solo, ignorando las advertencias de mi mente. Alejandro, está bien, dije en voz baja, tratando de calmar la situación. Pero en lugar de alivio, mis palabras solo aumentaron la tensión. Se giró hacia mí. Nuestras miradas se encontraron, y en esa mirada vi una mezcla de sentimientos que reflejaban mi propia confusión, deseo, miedo y algo que se sentía inevitable. No sé qué está pasando, dijo finalmente, su voz baja y áspera. Pero no puedo dejar de pensar en esa noche. Mi corazón empezó a latir más rápido. Quería decir que sentía lo mismo, pero no salieron palabras. En cambio,
mi mano tocó la suya, un toque suave, casi tímido, pero lleno de significado. No se apartó. Al contrario, sus dedos se entrelazaron con los míos, como si hubiera estado esperando esto. Alejandro, mi voz era un susurro, y no sabía qué más decir. Las palabras no podían explicarlo. Se acercó lentamente. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su aliento. Mi corazón latía con fuerza y me di cuenta de que estábamos a punto de cruzar una línea que nunca deberíamos haber cruzado. Pero en ese momento, las reglas, los roles, las convenciones desaparecieron. Solo estábamos nosotros. Cuando sus labios tocaron los míos, el mundo a nuestro alrededor pareció derretirse. Fue un beso suave, tentativo, pero tan cargado de emoción que no podía pensar en nada más. Debería haber reído. Debería haberlo detenido, pero no podía. Había algo en esa conexión que ninguna lógica podía explicar. Me miró a los ojos, buscando una respuesta, una confirmación. Esto no debería haber pasado, susurré, tratando de encontrar mi voz. Alejandro sacudió la cabeza. Pero ya ha pasado. ¿Y ahora qué? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Pero en ese momento, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Cuando me desperté por la mañana, la luz que entraba por la ventana parecía más brillante de lo usual, como si la casa misma tratara de traerme de vuelta a la realidad. Estaba todavía en mi habitación, pero todo se veía diferente. El peso de las emociones de la noche anterior perduraba conmigo, empapado en mi piel. Mi mente estaba en turmoil, pero mi corazón ya había tomado una decisión. Intenté justificar lo que había pasado como un error, una confusión de sentimientos provocada por nuestra cercanía. Después de todo, por tanto tiempo solo habíamos sido yo y Alejandro. Pero no importaba cuánto lo intentara explicar, algo me traía de vuelta a esa noche. Cada momento, cada toque, cada mirada, todo se reproducía en mi mente una y otra vez. ¿Sentía él lo mismo? Esa pregunta resonaba en mi alma, trayendo consigo un torbellino de emociones conflictivas. No sabía cómo comportarme con Alejandro después de lo sucedido. ¿Debería hablar con él o fingir que nada había pasado? Pero más importante, ¿realmente quería olvidar? Bajé a la cocina tratando de concentrarme en las tareas rutinarias. El sonido del café goteando era reconfortante, casi recordándome que la vida continúa. Pero cuando oí sus pasos bajando las escaleras, mi corazón se hundió. No estaba lista para verlo, para lidiar con todo lo que nos esperaba. Entró en la cocina con el cabello revuelto y un rostro somnoliento. Por un momento, sus ojos se encontraron con los míos, y vi una luz diferente en ellos, algo que me hizo contener la respiración. Buenos días, dijo, su voz normal pero llena de significado. Buenos días, respondí, tratando de sonar casual. Pero el silencio que siguió fue casi insoportable, como si ambos estuviéramos bailando alrededor de lo que no queríamos decir. Cada uno esperaba que el otro tomara la iniciativa. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Estás bien? Era una pregunta simple, pero llena de significado. Sabía que quería la verdad. ¿Estaba de acuerdo con lo que había pasado? ¿Lo lamentaba? ¿Había cambiado algo entre nosotros? Sí, mentí, tratando de mantener la calma. Pero mis ojos traicionaron la verdad. Mientras se movía por la cocina, cada gesto parecía lleno de significado. Cada mirada una invitación silenciosa para continuar lo que habíamos empezado. Mi intento de ignorar lo sucedido se volvía cada vez menos convincente. Alejandro, tal vez sería mejor si no hablamos de esto, solté antes de que él tuviera la oportunidad de continuar. Frunció el ceño, claramente perturbado por mi intento de evitar la conversación. ¿Por qué?, preguntó, y había dolor en su voz. No podemos fingir que no pasó. Mis manos temblaban ligeramente, y las escondí detrás de mi espalda,
tratando de mantener la compostura. Pero él lo notó. Siempre lo notaba. No sé qué significa, admití finalmente, mi voz apenas más alta que un susurro. Pero no podemos fingir que nada pasó. Alejandro asintió lentamente, sin apartar los ojos de mí. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó, con determinación en su mirada. ¿Cómo avanzamos cuando el pasado y el presente están tan entrelazados que no podemos cambiarlo? Se acercó aún más hasta que solo había unas pocas pulgadas entre nosotros. Podía sentir su calor, oír el eco de mi propio latido en mis oídos. Su mano se levantó, dudando por un momento antes de tocar mi rostro. La caricia gentil hizo que todo mi cuerpo reaccionara. ¿Lo lamentas?, preguntó con una voz baja y tensa. Cerré los ojos, tratando de encontrar la respuesta dentro de mí. Había miedo. Sí. Había dudas, sí, pero arrepentimiento. No, no, susurré, abriendo los ojos. Yo tampoco, respondió, mirándome intensamente. Sé que es difícil. Sé que está mal, pero también sé que esto es algo real. Quería decirle que estaba equivocado, que todo era un malentendido. Pero no podía porque tenía razón. Lo sentía. Él quería algo más. Alejandro se inclinó lentamente, como dándome tiempo para apartarme y decir no. Pero no me moví. Cuando sus labios tocaron los míos, fue como si estuviéramos congelados en ese momento. El beso fue lento, exploratorio, dulce, tierno, contrastando con el temblor de la inevitabilidad. Sí, estuvo de acuerdo, y una leve sonrisa apareció en sus labios. Pero, ¿qué pasa después? Esa pregunta aún colgaba en el aire. Pero por primera vez, no tenía miedo de la respuesta porque en el fondo sabía que juntos encontraríamos un camino, incluso si ese camino solo tenía sentido para nosotros. La mañana siguiente fue como cualquier otra. Pero el peso de las decisiones tomadas la noche anterior perturbaba la rutina usual. En la casa, sentía una atmósfera diferente, como si cada objeto ahora guardara un secreto conocido solo por nosotros dos. Y sin embargo, intenté convencerme de que la rutina del día disiparía cualquier rastro de lo sucedido. Pero, ¿cómo podría ignorar lo inevitable cuando cada pensamiento en él hacía que mi cuerpo reaccionara de maneras que nunca había hecho antes? Los recuerdos de su toque, el calor de sus labios en los míos, la intensidad de su mirada esa noche, todo vivía dentro de mí. Alejandro fue el primero en romper el silencio. Estaba de pie en la cocina con una taza de café que se sentía ordinaria. Y él entró con una expresión calmada pero atenta. Mamá, necesitamos hablar, dijo, su voz firme, pero con un toque de vacilación que traicionaba su propia incertidumbre. Lo miré, sin saber qué decir. Parte de mí quería huir para evitar cualquier confrontación con la realidad, pero otra parte sabía que no podíamos ignorar lo que había crecido entre nosotros. Sí, lo hacemos, respondí más bajo de lo que esperaba. Se acercó lentamente y se detuvo a mi lado, sus dedos tocando ligeramente el borde de la mesa de madera tallada. Era un gesto casi imperceptible, pero para mí estaba lleno de significado. Parecía que ahora todo llevaba más peso, cada movimiento, cada palabra, cada silencio. No puedo dejar de pensar en ti, admitió finalmente, mirándome con ojos que ya no eran los de un hijo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sus palabras resonaban dentro de mí de una manera que no podía negar. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ello, susurré. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo lidiamos con sentimientos que parecen tan prohibidos pero tan inevitables? Asintió pero no apartó la mirada. Lo sé, dijo Alejandro. Pero, ¿qué hay de nosotros? Esa era la pregunta que temía porque la verdad era que no tenía una respuesta. Lo único que sabía era que cuando él estaba cerca, el mundo se volvía un lugar más pequeño e íntimo donde solo existíamos nosotros dos. En los días siguientes, intentamos continuar con nuestras vidas,
pero la tensión entre nosotros seguía creciendo como una llama que se negaba a apagarse. Me encontré observándolo más de lo que debería. La manera en que pasaba la mano por su cabello, la sonrisa que aparecía en su rostro cuando encontraba algo divertido. Incluso la forma en que se movía por la casa, todo en él parecía atraerme ahora. Una tarde, mientras él trabajaba en sus proyectos en el patio trasero con vista a los cerros de Puebla, sentí el calor de su cuerpo, oí su respiración tranquila. Cuando nuestras miradas se encontraron, un silencio cayó que pareció durar para siempre. Él fue el primero en hablar. Mamá, ¿por qué esto se siente tan bien? Su voz era suave pero llena de significado. No sabía qué decir porque en el fondo lo sentía tan bien. Aunque todo dentro de mí gritaba que estaba mal. La verdad es que lo que se siente bien para nosotros puede parecer mal al mundo, dije finalmente, mi voz gentil. Alejandro sonrió una sonrisa ligera pero profunda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ignoramos al mundo?, preguntó. Y la pregunta me hizo reír, pero el sonido fue más nervioso de lo que esperaba. Si tan solo fuera tan simple, susurré. La verdad era que sabía que no podíamos ignorar al mundo. Pero también sabía que no podíamos ignorar nuestros sentimientos el uno por el otro. Nos encontramos atrapados en un laberinto emocional donde cada camino nos llevaba de vuelta al mismo punto: deseo, conexión, inevitabilidad. Esa noche, acostada en la cama, oí pasos tranquilos en el pasillo. Mi corazón latía salvajemente. Sabía que era Alejandro. Se detuvo en la puerta de mi habitación, dudando por un momento antes de entrar. No puedo dormir, dijo con una voz suave. Me senté en la cama y le hice un gesto para que se acercara. Entró, cerró la puerta detrás de él y se sentó a mi lado. El silencio entre nosotros era pesado pero reconfortante, una cercanía que parecía crecer con cada momento que pasaba. ¿Estás pensando en nosotros?, preguntó, rompiendo el silencio. Lo miré. Mi corazón latía con fuerza. Sí, constantemente, admití. Suspiró, pasando la mano por su cabello. Tal vez no deberíamos tratar de detenerlo, dijo. A veces solo hay que seguir lo que sientes, incluso si es difícil. Alejandro se acercó más. Su mano encontró la mía, y en ese toque había una promesa silenciosa. Lo superaremos juntos, dijo con firmeza. Sabía que no sería fácil. Sentía dudas, miedos, juicios. Pero en ese momento, todo lo que importaba era nuestro lazo. Los días que siguieron estuvieron marcados por cambios. Los momentos entre Alejandro y yo llevaban un peso que ya no podía ignorarse. Sabíamos que algo entre nosotros estaba cambiando, pero la pregunta persistía en el aire. ¿A dónde nos llevaría todo esto? Esa noche, me senté en el sofá del salón, observando cómo la luz suave de la lámpara proyectaba sombras en las paredes adornadas con cuadros de la Virgen de Guadalupe. Mi corazón estaba inquieto, mi mente una tormenta de pensamientos. Alejandro estaba en su habitación, pero podía sentir su presencia incluso a distancia. Se sentía como si estuviéramos conectados por un hilo invisible que nos atraía el uno hacia el otro. El sonido de sus pasos resonó en el pasillo, y cuando apareció en la puerta, mi corazón dio un vuelco. Estaba descalzo, vestido con una camiseta simple y pantalones de algodón. Pero para mí, nunca había lucido más impresionante. Su mirada se encontró con la mía, y en ese momento, supe que algo tenía que pasar. Podríamos haber solo hablado, pero incluso eso era suficiente para llenar el aire de tensión. ¿Qué pasa?, preguntó, mirándome. Contuve la respiración, esperando qué sucedería después. Sé que esto es difícil, continuó. Sé que el mundo exterior no lo entenderá, pero aquí entre nosotros, todo se siente tan bien. Sus palabras resonaban conmigo. Había un universo entero de dudas y miedos. Pero cuando estábamos juntos, todo eso desaparecía, dejando solo la pura verdad de nuestra conexión.
Alejandro, déjame empezar. Pero me interrumpió, tomando mi mano con gentileza. No quiero que te sientas culpable o confundida, dijo suavemente. Solo quiero que sepas que siempre has sido la persona más importante para mí. Siempre has sido tú. Las lágrimas brotaron en mis ojos, y no pude contener la mezcla de amor y deseo que me invadió. Todo se difuminó. Necesidad, cercanía, reconocimiento. Se acercó aún más hasta que nuestros rostros estaban a solo centímetros de distancia. Podía ver cada detalle. Sus pestañas largas, la ligera curva de sus labios, el brillo en sus ojos que reflejaba mis propios sentimientos. Y cuando nuestros labios se encontraron de nuevo, el tiempo pareció detenerse. Ese beso fue lento, intenso, todo lo que habíamos reprimido por tanto tiempo. En ese momento, solo había dulzura, necesidad, rendición completa. Mi mano se deslizó por su rostro mientras me atraía más cerca, como asegurándose de que no me alejaría. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Nuestros corazones latían inocentemente. Esto lo cambia todo, dije, mi voz temblando ligeramente. Sí, estuvo de acuerdo. Pero tal vez eso es exactamente lo que necesitamos. Sabía que tenía razón. No había vuelta atrás. Lo que habíamos empezado esa noche era real. Y ahora teníamos que enfrentar todas las consecuencias juntos. La noche continuó y nos quedamos allí hablando, riendo, compartiendo recuerdos y planes para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión real con alguien. No como madre e hijo, sino como dos personas que se habían encontrado en medio del caos de la vida y descubierto algo único. Aún así, entendíamos que no sería fácil. El mundo exterior tenía sus propias reglas, sus propias expectativas. Pero decidimos que en nuestra casa, en nuestro universo privado, seguiríamos lo que nos decían nuestros corazones. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, con una sonrisa jugando en mis labios. Alejandro se encogió de hombros y sonrió a su vez. Vivimos, amamos y lidiamos con todo lo demás a medida que viene. Sus palabras simples llevaban una profundidad que me tocó en lo más profundo. Observándolo, supe que no importaba que trajera el futuro, lo enfrentaríamos juntos. Pero mientras el sol se ponía sobre los techos de teja de Puebla, una sombra de duda se coló en mi mente. ¿Cuánto tiempo podríamos mantener este secreto antes de que el mundo lo descubriera? ¿Y si alguien cercano, como mi hermana en la ciudad, empezara a notar los cambios en nosotros? Esa pregunta quedó suspendida, un enigma que nos uniría o nos rompería en el próximo capítulo de nuestra historia prohibida.